Gracias, Julio. Miren ustedes, el tema del deporte, que debemos saludar todos ese éxito que hemos tenido. Uno puede decir que ese es un éxito accidental. No, no es un éxito accidental. Vamos a explicar por qué. Hay una relación entre el tamaño de la economía y la cantidad de medallas ganadas. Esto se debe a lo que pasó después de 1990 y el fin de la guerra. Los únicos dos países que siguen dándole un valor ideológico al deporte son los que están todavía anclados en ese socialismo anticientífico, que convierten, cuyas mercancías son valores como el deporte, como las artes, que no son malos, pero que lo usan como una estrategia de competencia ideológica. Y miren ustedes como en el medallero de los centroamericanos, México, que es la economía más grande de toda la región centroamericana y del Caribe, aunque México es norteamericano, pero tiene una franja en el Caribe. Pero México es esencialmente norteamericano, debe ser la economía 13 o 14 del planeta. Tiene la mayor cantidad de medallas, aproximadamente unas 300. Después va Cuba, que en realidad no es por la cantidad de medallas, sino por la cantidad de medallas de oro, pero en realidad es Colombia que está en segundo lugar con 226. Cuba tiene 198. ¿Ven cómo hay una relación de la economía con la cantidad de medallas? Sí, también con el tamaño del país, porque México debe ser toda Centroamérica junta, no, y Colombia, más que toda Centroamérica. No, porque y Colombia, Venezuela es más grande que México. Pero estamos hablando que Centroamérica y República Dominicana. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, porque tú tienes el caso, por ejemplo, de Cuba, que tiene 110.000 kilómetros cuadrados, pero Cuba es segundo, pero es segundo porque ahora Cuba está enfocada en la economía, no en la ideología. Si Cuba siguiera enfocada en la ideología, estuviera primero ahí. Porque Cuba es un líder mundial en deporte. Bueno, y quiero explicar brevemente por qué viene esto y cómo nosotros debemos ver el deporte en la sociedad actual. Porque en el deporte están todos los valores del desarrollo. El deporte, cuando nosotros empezamos como civilización hace 10.000 años, es un juego, un juego que surge de la práctica de las habilidades de caza y de competencia, de defensa de los grupos tribales, de los clanes. Los que se destacaban en la cacería y los que destacaban peleando con otros clanes para defender al grupo, se erigieron en los líderes de seguridad del grupo y practicaban la destreza de manejo de las herramientas de caza y de guerra. Y esas prácticas fue lo que derivó en deportes, que cuando usted lo busca etimológicamente lo que significa es juego, asociado básicamente a esos dos renglones, a los renglones de la caza y a los renglones de la lucha. Entonces los antiguos griegos formalizaron eso y lo convirtieron en una competencia que duraba muy poco, menos de una semana. Eso se perdió en el tiempo y luego vino un tipo que se llama Barón de Coubertin, algo así, y convenció a la sociedad moderna después de la Revolución Francesa de que esto tenía importancia y se retomaron los Juegos Olímpicos. Miren que se sigue llamando juego. Los Juegos Olímpicos se retomaron y entraron en la etapa que conocemos hoy, básicamente su segunda etapa, porque hay una tercera etapa que es de Barcelona 92 para acá, donde los Juegos Olímpicos se convierten en un gran negocio, en un espectáculo deportivo, económico del capital. Entre 1945, Hitler lo utilizaba como medio de propaganda de guerra, y después de la Segunda Guerra Mundial, como la bomba atómica fue el hecho que puso fin definitivo ya a la Segunda Guerra Mundial, la gran cantidad de armas atómicas que habían acumulado los soviéticos y los norteamericanos impedían que se siguieran enfrentando en el campo de batalla. Entonces no se enfrentaron nunca en el campo de batalla los gringos y los soviéticos,
pero sí siguieron enfrentándose en la ciencia, en la tecnología, en las artes y en los deportes. Entonces, los Juegos Olímpicos se convirtieron en un escenario de guerra ideológica, de batalla ideológica. Por eso los soviéticos y todos los que representaban sus valores en esta área tenían tanta capacidad de ganar medallas, porque ellos concentraron toda su energía en ganar esas batallas ideológicas. Hay un movimiento primitivo cristiano que asociaba la práctica deportiva a la higiene y a la buena salud, que de alguna manera contribuyó a que el deporte se practicara como una disciplina particular, al margen de los competidores, de los guerreros y de los cazadores, sino que se pudiera practicar por otros miembros de la comunidad. Pero durante la Guerra Fría, que duró 45 años, de 1945 a 1990, el deporte fue utilizado como una batalla ideológica, y por eso la importancia de las medallas. Las medallas que más o menos equivalen a los insignias de los militares. Entonces, ¿qué ocurre? En el 1990, cuando cae el muro de Berlín, se producen los Juegos de, creo que fue Barcelona o Sevilla, no sé, 92, o de Los Ángeles, o de Barcelona o de Los Ángeles, no recuerdo bien. A partir de ahí, el capitalismo, como ya no había batalla ideológica, se apodera de los Juegos Olímpicos y los convierte en un gran negocio del capitalismo, pero además un espectáculo formidable, porque nos entretiene, nos conecta con el deporte, pero eleva coyunturalmente la autoestima de los países que ganan alguna medalla. Y nosotros en República Dominicana le caemos detrás a eso, porque eso nos genera una prensa más o menos bien durante 2 o 3 días si nos va bien en los juegos. Y si no, eso se olvida y seguimos para adelante. Pero resulta que eso está bien, porque eso entretiene a la sociedad. Pero ¿qué pasa con el tema de los atletas profesionales? No son buenos modelos en términos de práctica deportiva para la sociedad, porque la sociedad no puede reproducirlos a ellos. Ninguno de los que estamos aquí puede correr como Luguelín, ni como Félix Sánchez. No puede batear como David Ortiz, ninguno. Nosotros tenemos que buscar modelos de gente promedio, no de superatletas. A ellos solamente los podemos admirar, pero no los podemos reproducir en el campo. Entonces, tenemos que cambiar el enfoque del deporte, porque el deporte en una sociedad sedentaria como vivimos hoy juega otros roles, además de ganar medallas. En una sociedad sedentaria donde la gente tiene más comida disponible que la que necesita, entonces el deporte entra como una herramienta de procurar salud preventiva. Pero además, el deporte está asociado a la productividad, a la cooperación, al rendimiento, al trabajo en equipo, a la organización, a la planificación, al cuidado de la buena salud, a la disciplina. Entonces, todas esas variables nosotros las necesitamos en un perfil del siglo XXI. Yo en mis conferencias pongo como ejemplo una canción de Fernando Villalona que se llama Fosa para Dos, que él se la dedica a su madre. Entonces, él dice en una de las estrofas de esa canción: yo recuerdo, madre mía, tus cuidados y caricias en los días de mi niñez, cuando yo me divertía con chichigua de colores, trompos y pisacolás. La chichigua, el trompo y el pisacolá eran juegos de los años 70 y 80. Juegos propios de la sociedad industrial, de la Guerra Fría. En la sociedad del conocimiento, esos juegos que son intensivos en actividad física ya no existen. Ahora los niños juegan sentados, de manera sedentaria, y juegan mientras comen. O ven televisión, o juegan en su teléfono, o juegan en una pantalla, o juegan en una PC o en una laptop de gaming. Entonces, esos niños urbanos
que no tienen que caminar para ir a la escuela, ni sus padres tampoco para ir al trabajo, porque estamos conectados a través del transporte público o privado, necesitan el deporte para enfrentar el sedentarismo. Pero resulta que el Ministerio de Deporte de República Dominicana y de todos los países del Caribe se enfocan en el trabajo de los superatletas. Y eso debe mantenerse a través de las federaciones. Pero como ya las competencias deportivas internacionales, las preolímpicas y la olímpica, son un negocio porque son rentables, el Estado debe ir traspasándolas al sector privado y crear becas universitarias para que nuestros atletas, además de poder competir, también puedan manejar sus finanzas, su imagen, su educación. Entonces tienen que crear una beca para que los deportistas sean profesionales también en plano académico. ¿Qué no le gustaría a Intec que Luguelín fuera su marca o su embajador? Por ponerle un caso. Claro que le gustaría y lo pueden becar si tienen las condiciones para ser superatleta. Ahora, la mayoría de las empresas que negocian aquí con el béisbol, con el baloncesto, ahora con el fútbol y con el voleibol, quisieran estar asociadas a esos atletas que ganan medallas. Pero resulta que no. Todos esos atletas están bajo la cobija de las Fuerzas Armadas o de la policía. Y eso es un acto de corrupción. Tú me dirás, ¿cómo tú dices eso? Claro, porque las Fuerzas Armadas y la policía están para proveer seguridad, no atletas. Lo que pasa es que, como yo le dije al principio del comentario, los primeros atletas surgen de la competición y de la caza. Entonces sí quedó esa tradición, pero en realidad esos atletas que están compitiendo hoy en Colombia, la mayoría son militares y policías, pero no rinden una labor militar y policial, porque están apadrinados. Usted puede decirme, la luz, eso no es corrupción, eso es apadrinamiento. Del punto de vista legal puede ser, pero del punto de vista moral todos sabemos que no. Porque los recursos de la seguridad deben ser para la seguridad, porque ese es el principal problema social que tiene este país. Entonces ya tenemos que pasarle, además de seguir apoyándolo con el tema de las federaciones, que estoy de acuerdo, debemos ir pasando esos atletas al sector privado, porque el sector privado les va a poner coaching, les va a poner asesores, los va a preparar, y esos atletas pueden seguir trabajando el año entero. Me da mucha pena cuando los veo en esas casitas deterioradas, cuando llegan en motoconcho y eso, después de ganar medalla. De hecho, ya eso parece como una especie de performance para que le busquen apartamento después. Entonces, el sector privado puede hacerse cargo de esos atletas que ya trascienden el plano local. Los puede asumir y son una mercancía del capitalismo ya esos atletas. Ahora, necesitamos que el Ministerio de Deporte de República Dominicana se enfoque en la mayoría de la gente también. Necesitamos que aquí se promueva una cultura de integrar a cada dominicano o dominicana a un programa deportivo. Yo practico muchísimo deporte, 4 o 5, y yo sé lo que significa el deporte para la salud de la gente, para todas las variables que le cité ahorita. Ahora, hay que quitarle el deporte a las bicicletas, a las pelotas de voleibol, de baloncesto, de béisbol, de tenis, de fútbol, a las indumentarias de natación, a las indumentarias del atletismo, a las indumentarias o los aperos del baloncesto o del béisbol. Que todo el mundo practique algún deporte. Miren, señores, no es verdad, yo se lo demuestro a cualquiera, que después que usted corre 5 kilómetros en el mirador, o 6 o 7 o 10, dependiendo de sus capacidades, no es verdad que usted se va a sentar en un colmadón a meterse una picalonga y un pote romo. No. Su cuerpo no le pide eso después de hacer deporte. Lo que le pide es hidratación y comida limpia y sana y orgánica. Entonces, como tenemos un problema tan serio de obesidad y de sedentarismo y de droga y de alcohol y de toxicidad, nosotros tenemos que utilizar el deporte como una herramienta, porque el deporte le gusta a todo el mundo, solamente que la gente no lo practica porque no tiene las habilidades, porque nadie los orienta. Y termino con esto.
En esta habitación, en esta cabina, hay 4, 8, 10 personas. Yo le pregunto a estas 10 personas que están aquí, y con ellos a toda la audiencia de Sol, ¿ustedes se benefician de alguna manera de las políticas deportivas del Ministerio de Deporte de este país? No. ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí se beneficia personalmente de algún programa deportivo del Ministerio de Deporte de República Dominicana? Nadie puede decir que sí. Sí, yo pienso que sí. En algunas partes. ¿En qué tú te beneficias? Sí. ¿Algún programa deportivo personal? No, aunque no directamente, pues indirectamente. Esa es mi pregunta. Es que si no somos atletas directamente, no necesariamente. Porque el enfoque es de Guerra Fría. Porque el enfoque está concentrado en atletas, pero superatletas. Si tú utilizas una instalación deportiva, te beneficia, o sea, indirectamente. Y hay otro factor. Por ejemplo, yo uso las instalaciones del Mirador Sur que están bajo la dirección de la alcaldía. Bueno, pero hay otro factor que José debe tomar en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que quiero significar con esto? Las medallas están bien, pero además de medallas, vamos a utilizar la política deportiva del Estado para las necesidades del siglo XXI. Con el deporte, a través del ministerio, vamos a ganar salud preventiva, vamos a ganar autoestima, vamos a ganar colaboración, vamos a ganar disciplina, vamos a ganar organización en nuestras vidas. Y eso tiene una tasa de retorno, no solamente para los grandes atletas, sino para el público en sentido general. Cambio fuera.